Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí para la presentación del proyecto de tesis doctoral titulado Ebegogía, Noxis de transición entre la pedagogía y la andragogía en la formación del adolescente. Dicho proyecto de investigación fue realizado por mi persona, la profesora Sandra Ravelo, bajo la tutoría y la orientación de la doctora Gauris Vela. El presente proyecto de investigación se encuentra determinado desde su objeto de estudio a partir de lo que hacemos referencia a lo que es esencialmente la formación del adolescente. Etimológicamente, esta palabra está compuesta por la raíz eve, que hace referencia a la antigua diosa griega de la juventud, y el vocablo gogía, que está vinculado con todo lo que es formación y educación. Al componer estos dos vocablos, entonces tenemos el significado de lo que es esta palabra, ebegogía, formación del adolescente. El proceso de formación del ser humano se establece desde las ciencias agógicas y la antropología como un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, por lo que es necesario que cada etapa de este proceso que se va superando pueda ser atendida de la forma más idónea a partir del método y de la filosofía que se corresponda con los intereses y necesidades que cada trayecto de vida va a marcar. Entonces tenemos a un estudiante que se encuentra en un proceso de transición entre dejar de ser niño bajo los métodos establecidos por la pedagogía para convertirse en una persona adulta e iniciarse en la apropiación de los métodos. En cuanto a la estructura del presente proyecto, el mismo se encuentra determinado en tres momentos. El primero de ellos, abordado a continuación, es el contexto de la realidad. Al vincularnos con lo que es el problema de investigación, hacemos referencia a todo lo que es el proceso de formación del adolescente entendido en su atención a partir de sus particularidades, a partir de su propia experiencia y a partir de lo que son sus características desde el estadio en el que él se encuentra. Otro elemento a atender en la contextualización del problema es el nivel educativo en el que se encuentra el objeto de estudio. Estamos hablando precisamente del nivel de educación media general. Este nivel que se corresponde con la atención de ese estudiante entre 11 y 18 años de edad, que permite entonces comenzar a determinar dos elementos precisos. En primer lugar, lo que es la planificación docente. Esta planificación docente atiende al estudiante desde los elementos de la pedagogía, donde nos encontramos aquí entonces la primera dificultad en cuanto a la correspondencia del método con lo que es el interés y la necesidad de este estudiante. En segundo lugar, vinculado a lo que es el nivel educativo, está un reciente proceso de transformación curricular que se dio inicio en el año 2016 y que, a pesar de tener un documento con las orientaciones precisas en cuanto a la atención y la formación de este adolescente, cuando vemos la realidad nos encontramos con métodos no pertinentes y nos encontramos un estudiante desmotivado, un estudiante desinteresado y que en muchas ocasiones abandona lo que es su proceso de formación por no sentirse atendido de manera satisfactoria y de la manera en que le debería corresponder. Tenemos un tercer elemento que es ese proceso de transición de la pedagogía a la andragogía. Cómo la adolescencia determina una etapa de la vida en el que el estudiante debe apropiarse de esas habilidades y de esas aptitudes que le permitan desarrollarse de manera plena y demostrar su personalidad dentro de lo que es su edad. Una vez determinados entonces los elementos básicos de lo que es el planteamiento de nuestros problemas, pasamos a la interrogante de investigación. De manera específica y de manera textual, la interrogante de investigación está planteada de la siguiente manera. La educación media general representa un periodo de transición entre la niñez y la adultez en la que se prepara al adolescente desde el desarrollo pleno de su personalidad y la elevación de su potencial creativo para la vida adulta y la andragogía. Esta interrogante está apoyada en lo que es la concepción de la pedagogía como filosofía, en la necesidad de establecer la funcionalidad y la responsabilidad de las instituciones de educación media general en lo que es el proceso de formación del adolescente y en las concepciones teóricas que más adelante vamos a ahondar un poco más. Para esta interrogante hemos formulado los siguientes objetivos de investigación. El objetivo general está expreso de la siguiente manera: generar una aproximación teórica que fundamente la pedagogía como noxis de transición
entre la pedagogía y la andragogía en la formación del adolescente, considerando como alternativa el nivel educativo de educación media general. En cuanto a los objetivos específicos, está vinculado con 3 acciones, que es indagar, identificar y construir. Indagar esencialmente lo que es la relevancia del nivel de educación media general en la preparación necesaria para este adolescente en lo que va a ser la asunción de su vida adulta. Identificar cada uno de esos elementos desde la pedagogía y la correspondencia que existe entre esta filosofía con lo que es la utilidad práctica de los saberes y haceres que recibe este estudiante en la educación media general. Y por último, construir lo que son las concepciones teóricas que nos permitan identificar la pedagogía como esta gnosis de transición entre la pedagogía y la andragogía, considerando para ello el nivel educativo de educación media general. En cuanto a lo que es la justificación del presente proyecto de investigación, tenemos algunos elementos claves que nos permiten de alguna forma descifrar el porqué de esta investigación y la necesidad de abordar esencialmente lo que es el nivel de educación media general como ese nivel responsable de la preparación de nuestros adolescentes en cuanto a lo que es la proporción de habilidades y de actitudes que les permitan asumir de manera efectiva la vida adulta. Entonces, tenemos como principal objetivo lo que es la preparación para la vida. Más allá de lo que es la parte didáctica, que es donde también queremos detenernos un poco en cuanto a la justificación, al observar la realidad podemos valorar que la didáctica está vinculada, como lo decíamos anteriormente, a lo que son los métodos pedagógicos. E incluso se están determinando parcelas de conocimiento y fragmentación de saberes en lo que son los liceos nacionales o lo que son las instituciones de educación media general en nuestro país. Estamos determinando la necesidad de avanzar hacia elementos de transversalidad y de generar espacios de mayor complejidad donde el estudiante pueda desarrollar el máximo de su potencial y de su personalidad. De manera que él pueda entonces asumir la andragogía como parte de ese proceso de formación continua en la que él va a permanecer y que pueda determinarse entonces como parte de ese desarrollo pleno del estudiante y que sea garantizada de alguna forma esa efectividad del nivel de educación media en asegurar que el estudiante reciba esas habilidades y esas herramientas necesarias para avanzar a lo que es su vida adulta. La presente justificación se resumiría entonces en una sola frase, que es formar al joven que se convertirá en adulto y no al joven que dejó de ser niño. Avanzamos entonces a lo que es el segundo momento de este proyecto de investigación, como lo es la contextualización teórica del mismo. En primer lugar, hacemos referencia a algunos antecedentes vinculados con los elementos teóricos, elementos metodológicos del presente proyecto. En primer lugar, hacemos referencia al caso de la tesis doctoral ecuatoriana realizada por Jacome en el año 2012, donde se propone a desarrollar el pensamiento crítico a partir del uso de técnicas y de métodos basados en la pedagogía. Consiste en un estudio aplicado a un grupo de estudiantes también del nivel de educación media en la correspondencia para este país, con la finalidad de proporcionar oportunidades de estudios que les permitan a dichos estudiantes avanzar en lo que es la asunción de habilidades para la vida y que de esta manera ellos puedan desarrollar elementos necesarios para asumir con responsabilidad lo que es su vida adulta. En el segundo caso tenemos presente al antecedente el caso español de Carreras en el año 2015, que presenta un programa de responsabilidad social en adolescentes desde lo que es la transferencia de los aprendizajes. Este estudio nos permite de alguna forma abordar lo que es ese proceso de aprehensión de habilidades en la etapa de la adolescencia como etapa de vida y la necesidad de avanzar en las oportunidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes asumir algún tipo de actividades, algún tipo de responsabilidades sociales que le permitan prepararse para lo que son esas responsabilidades también desde la vida adulta. Y por último tenemos el caso de Micó, también un caso español desarrollado en el año 2017,
titulado Sensibilidad intercultural, satisfacción con la vida y bienestar psicológico en los adolescentes, que nos permite entender de alguna forma este sujeto de investigación con el que estamos nosotros abordando el presente proyecto y que de alguna forma nos permite determinar entonces que el desarrollo humano está vinculado no solamente con lo que es el área cognitiva, sino que juega un papel fundamental otros ámbitos como lo es el ámbito emocional, el ámbito psicológico y la necesidad de avanzar hacia elementos de autorrealización y de autoaceptación. En cuanto a los referentes teóricos, tenemos tres categorías definidas, como lo es la pedagogía, la adolescencia y la transición entre la pedagogía y la andragogía. En cuanto a la pedagogía, que es la filosofía que permite fundamentar lo que es este trabajo de investigación o lo que es este proyecto de investigación, tenemos en primer lugar lo que es la caracterización de este término y la caracterización en cuanto a lo que son los elementos y principios de funcionamiento de la pedagogía. Tenemos los principios de la pedagogía, las ideas de Castillo 2018 y Palazuelos 2014, quienes apoyan la necesidad de establecer la formación del adolescente desde lo que son los principios de la autonomía y de la participación activa. Cómo el adolescente comienza a determinar un rol protagónico en lo que es su proceso de formación y comienza a determinar también estas experiencias de aprendizaje como parte de ese proceso reflexivo que le conduce a su propio aprendizaje. En cuanto a la adolescencia, determinar este periodo de vida como esa etapa de transición que permite avanzar desde la niñez hasta la adultez, definida por la Organización Mundial de Salud en el año 95 como parte de esta transición necesaria, como parte de este progresivo avance hacia lo que es la vida adulta y la madurez. Tenemos también la necesidad de establecer cómo deberían ser entonces los elementos de atención de este estudiante adolescente en cuanto a lo que es su proceso de formación en esta etapa de vida. Cómo comenzar a determinar particularidades y cómo comenzar a determinar elementos esenciales a abordar para que de alguna forma sea efectivo este proceso de formación y dejemos de engrosar las listas de deserción y abandono escolar que se acrecientan un poco más en este nivel de educación media general. Avanzando hacia lo que es la transición entre la pedagogía y la andragogía, entonces determinamos lo que es la pedagogía desde la teoría y la práctica, fundamentalmente en las ideas de Piaget, desde todo ese proceso de acomodación, de asimilación y cómo el estudiante es capaz de hacerse de todo su contexto y de todos los elementos que le rodean para garantizar este proceso. Y por último, se presenta como parte de estos referentes teóricos lo que se vincula con la andragogía desde su teoría y su práctica, asumiendo para ello las ideas de Castillo 2016 y de Adam 1987, donde determinan la autonomía de la vida adulta como una característica esencial a ser considerada en los métodos. Por su parte, en cuanto a las teorías bases de la investigación, se presentan esencialmente tres teorías clásicas. En primer lugar, lo que es la teoría del aprendizaje experiencial propuesta por John Dewey, donde se plantea la necesidad de que el estudiante reflexione sobre su propia experiencia para construir su aprendizaje. De esta manera, entonces, determinamos la necesidad de que el estudiante participe de manera activa, que pueda proponer incluso diversas formas de aprendizaje e incluso el análisis de esas situaciones de aprendizaje que le lleven a lo que es la construcción de su autoconocimiento. Como segunda teoría base de la investigación está la teoría sociocultural de aprendizaje propuesta por Liud Vygotsky. Está establecida desde lo que es el desarrollo humano como producto de esta interacción social con otros individuos y la necesidad de establecer el principio de la participación activa como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. En tercer lugar, presentamos entonces la teoría humanista de Abraham Maslow, vinculada con lo que es el aprendizaje en relación a la satisfacción de necesidades y a la atención de intereses de esta persona que aprende.
y así a la necesidad de ir satisfaciendo cada una de estas etapas para llegar a lo que es la autorrealización y cómo la motivación juega un elemento trascendental a lo largo de todo lo que es el proceso de aprendizaje y a lo largo de lo que es la concepción de formación permanente durante toda la vida. Continuamos con lo que es el tercer momento de este proyecto de investigación denominado contexto metodológico. Presentamos entonces en esta primera fase de este tercer momento lo que es el contexto paradigmático, el enfoque y el método asumido para lo que va a ser el desarrollo de la presente investigación. Tenemos en primer lugar que se corresponde con lo que es un paradigma interpretativo. La vinculación con este paradigma está esencialmente definida desde lo que es la construcción de significados a partir de la interpretación de los procesos de las personas involucradas. Cómo llegar al abordaje de este fenómeno conocido como pedagogía y del análisis de lo que es el nivel de educación media general a partir de lo que es la experiencia de los informantes claves y a partir de lo que es un proceso de observación que nos permita vincularnos con ese desarrollo real de lo que es el nivel de educación media general. En segundo lugar, el enfoque está vinculado con lo que son los elementos y lo que son los procesos de una investigación cualitativa, porque precisamente queremos abordar la realidad en la cual se desarrolla este fenómeno y cómo se da ese acercamiento de los participantes en la asunción de esa realidad. En tercer lugar, el método está vinculado con lo que es la investigación fenomenológica, pues se pretende interpretar la pedagogía a partir de las concepciones que tiene creada cada uno de estos participantes y cada uno de estos sujetos de investigación, a partir de lo que es esa transición, cómo conciben ellos la transición desde la pedagogía hasta la andragogía y cómo es ese paso o ese puente identificado desde la adolescencia para dar cumplimiento a esas dos fases de vida que el estudiante debe desarrollar. Lo que se pretende entonces es que a partir de este enfoque, a partir de este proceso, se pueda generar una aproximación teórica en correspondencia con lo que es la construcción de significados de cada uno de estos participantes a partir de lo que es la valoración de su propia experiencia y que se puedan determinar además cuáles son estas concepciones y actitudes que poseen los informantes claves en relación a lo que es el nivel de educación media general en cuanto a lo que es su responsabilidad y en cuanto a lo que es la necesidad de establecer como puente y como elemento de transición hacia la preparación de la vida adulta. Al hablar de estos informantes clave, entonces debemos determinar cuáles son sus características generales y de alguna forma ir conociendo estos personajes que nos acompañarán como sujetos de la investigación. En primer lugar, está determinada una población o una cantidad de sujetos claves de 5 personas, 3 de ellos estudiantes del último año de educación media general y 2 docentes. En cuanto a los estudiantes, están en un nivel de edad de 16 años, ¿ok? Correspondientes a lo que es el quinto año de educación media general, con 3 características específicas en cuanto a lo que es su rendimiento académico. Determinamos uno denominado como de rendimiento excelente, uno de rendimiento regular y otro estudiante denominado bajo rendimiento, que allí también queremos de alguna forma asociar lo que es esta concepción de rendimiento con lo que es la corresponsabilidad o con lo que es la necesidad y la pertinencia del nivel en cuanto a lo que es el cubrir esa necesidad de aprendizaje de ese estudiante. ¿Cuál es la correspondencia que existe entre el nivel y el estudiante y si realmente estamos llegando de manera efectiva a asumir a este estudiante como sujeto de formación a partir de sus necesidades y a partir de sus intereses? En cuanto a los docentes, tenemos un docente de sexo femenino con amplia trayectoria en lo que es el proceso de formación, vinculado con lo que es el área de castellano, con 24 años de servicio, y un docente con menos de 10 años de servicio, vinculado con la formación de las áreas científicas, que de alguna forma nos permite también conocer
dos perspectivas diferentes de lo que es la realidad dentro del nivel educativo de educación media general. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos que fueron seleccionados para este estudio, está en primer lugar lo que es la observación directa. Esta técnica será acompañada de un guión de observación y la finalidad de su uso es poder abordar la realidad de los informantes clave y poder determinar desde esta interacción lo que son algunos elementos presentes en la realidad y en la institución educativa que se utilizará como contexto de esta investigación. En segundo lugar, está presente como técnica la entrevista en profundidad a partir del uso de un guión también de entrevista que permitirá el acercamiento progresivo de cada uno de los informantes clave y conocer en profundidad cuáles son esos constructos que ellos han logrado crear a partir de lo que es su propia experiencia como protagonistas del nivel de educación media general y en cada una de estas situaciones de aprendizaje, en cada una de estas situaciones cotidianas, cómo ellos se desarrollan y cuál es la concepción que ellos tienen desde la interpretación de su propia experiencia y desde la construcción de lo que es el nivel de educación media general y la pedagogía. Y por último tenemos como técnica lo que es la dinámica del grupo focal, a partir del cual nos permitirá congregar a estos informantes claves y desde la interacción de sus intervenciones poder también llegar a la construcción de significados en relación a lo que es el objeto de estudio. Para esto entonces contaremos con lo que son los registros audiovisuales desde las grabaciones, fotografías y algún otro tipo de registro que nos permita una fuente de información. En cuanto a los elementos de fiabilidad y validez, tenemos en primer lugar que la validez está correspondida con lo que es la interacción del investigador con los sujetos. El abordaje de una situación real, el abordaje de sujetos reales nos va a permitir entonces garantizar este elemento de la validez. Por su parte, la fiabilidad está vinculada con la certificación del aprendizaje, con la garantía de la investigación a partir de tres elementos. Lo que es la triangulación, desde lo que es el juicio de expertos, lo que son los procesos de observación directa y lo que son las entrevistas con estos informantes clave. Entonces, la interpretación de estos datos se va a realizar igualmente desde los elementos que nos ofrece la hermenéutica interpretativa y a partir también de lo que son procesos de categorización que nos permitirán construir las unidades de significado y así la identificación de las categorías que van surgiendo en función de lo que es el análisis de estos datos. Muchísimas gracias.